Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Hoy cambiamos nuestro formato habitual para dar cabida a un resumen de la conferencia que el pasado día 20 dio don Manuel Mellado en el Cortijo Miraflores. Por el interés del personaje, antiguo director del CEP Marbella Coín y medalla de oro al mérito educativo concedida por la Junta de Andalucía, y por el tema la educación que necesita el siglo XXI, hemos considerado que no había que perdérsela. Esperamos que encuentres en ella las claves suficientes para mejorar tu labor como docente o como padre o madre. La próxima semana volveremos a nuestro formato habitual para presentaros otro de los centros escolares. En este caso se trata del CEI Vicente Alexandre. Hasta entonces, esperamos que tengáis una feliz semana. Intentaré desgranar un poquito los temas pedagógicos, porque ya de entrada le advierto que no vamos a hablar de política educativa. Eso ya vendrán ahora las elecciones y tendremos hartazgo de sí una cosa u otra cosa, pero siempre son los mismos tópicos, las mismas cosas que no acabamos de resolver y que nunca. Lo que sí quisiera es ayudar a que tengan un criterio a la hora de juzgar la educación que se imparte en un centro o en otro. Mejorar su capacidad de valorar la calidad educativa, si son padres, son madres de los centros, y saber en qué dirección tenemos que apoyar a la educación para que responda a los retos que se nos vienen encima. Ese es el objetivo de mi ponencia, ¿no? Cuando se habla de educación siempre se simplifica, siempre las soluciones parecen fáciles, siempre hacen falta más maestros, hacen falta más colegios, hace falta bajar la ratio, hace falta esto, hace falta lo otro, y de esa manera nunca llegamos a comprender el tema y nunca podremos solucionarlo. En educación no hay nada simple. Mejorar la ratio no significa mejorar los resultados. Mejorar la infraestructura y los materiales tampoco. Es un conjunto de circunstancias, un conjunto de elementos los que tienen que confluir para que los procesos educativos mejoren la calidad de los resultados. Y entre esos procesos, los de índole didáctica y pedagógica son los principales y son los que siempre nos olvidamos o no se habla de ellos. No hay costumbre de hablar de ellos, ¿no? No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Los cambios de época son como revoluciones, que no son como la Revolución Francesa, instantáneas, son lentas, pero son revoluciones, cambian todo, cambian muchas cosas. Estamos en un proceso de revolución, estamos en la cuarta revolución industrial, ahora ya no se llama industrial, es la revolución de la información, del conocimiento, y se espera que en las próximas décadas no sabremos, no nos acordaremos de lo que estamos viviendo ahora, de cómo evolucionarán las cosas. Si miráis el gráfico, entre las dos primeras flechitas fue la evolución del conocimiento de la humanidad hasta los años 80. De los años 80, del azul a la roja, hasta ahora. Y lo que se espera de ahora en adelante es el avance exponencial de la tecnología. Hay
Fijaros arriba la University Singularity, no sé cómo lo digo en inglés, pero bueno, la Universidad de la Singularidad es una universidad que han fundado en California, la ha fundado Google, Amazon, la NASA. Forman a los líderes mundiales que van allí a formarse a ver hacia dónde va el mundo, porque incluso ellos mismos no saben a dónde va. La evolución de la biotecnología, de la inteligencia artificial, la robótica, la neurociencia, la ingeniería genética, la informática, está siendo tan acelerada. La palabra singularidad le llaman a ellos que cuando la potencia de procesamiento de un ordenador alcance o se acerque casi a la potencia de procesamiento de la mente humana, habrá llegado lo que ellos le llaman el momento de la singularidad. En neurociencia, no sé si conocen ustedes a Rafael Yuste. Rafael Yuste es un científico, un neurocientífico español, al que Obama le puso, el último año del mandato, el gobierno de Estados Unidos cada década elige un gran proyecto. No fue cuando llegaron a la Luna. Todos los grupos científicos de todo el mundo presentan candidaturas y ganó este hombre, Rafael Yuste, que es un neurocientífico que pretende mapear el cerebro, el proyecto Brain, al cual le adjudicó, no creo que $1 billón y el que ya está en marcha. Ya está en marcha, ya han mapeado el cerebro de la hidra, un animal pluricelular, pero casi microscópico, que ya lo que están intentando es ver la sinapsis, las relaciones de las neuronas, qué significa cada sinapsis. Y van a empezar a mapear el cerebro. Lo mismo que se hizo con el proyecto Genoma. El proyecto Genoma se tardaron 15 años. Ellos creen que gracias a el ordenador cuántico, que es el otro gran adelanto que se está produciendo ahora, el ordenador cuántico es millones de veces más potente que cualquiera de los... Bueno, es una cantidad de procesamiento de datos, y Rafael Yuste, este hombre, decía, cuando tengamos el ordenador cuántico y tengamos la capacidad de procesamiento, estamos ya viendo, alcanzaremos a poder mapear. Si mapeamos el cerebro, sabremos controlar el cerebro. En una entrevista que hizo hace poco en El País le preguntaban que qué peligro teníamos de la manipulación, de que una vez sepamos mapear el cerebro, la manipulación que se puede hacer. Y dijo él que él tenía su despacho enfrente de donde había estado el despacho del proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan fue en el que se desarrolló la bomba atómica. Dice, lo mismo que ellos descubrieron la fisión del átomo y se pudo utilizar para bien o para mal, nuestros descubrimientos van a ser para bien o para mal, pueden ser para curar todas las enfermedades, para superar nuestra capacidad intelectual, superar nuestra inteligencia de forma exponencial también, o puede ser para manipularnos. Pero la ciencia no va a parar. Podría estar hablando de todos estos temas, y no lo hago en plan como en el siglo XIX los ludistas era para destrozar la ciencia, ¿no? Cuando las máquinas estaban dejando sin trabajo a los trabajadores, se movían con las carretas y salieron las máquinas de vapor, los trenes, los coches, y optaron por romper las máquinas. No podemos ir contra la ciencia. Pero es el momento de pensar qué vamos a hacer. Lo que venimos, o yo quiero plantearos es, para ese mundo, para el mundo donde la ingeniería, donde la robótica, la inteligencia artificial va a suplir un montón de tareas, va a desalojar
a un montón de gente que ahora trabaja en determinados campos que van a dejar de existir, pero campos que no nos sospechamos. Y ante ese mundo que los chavales que estén estudiando ahora, quiero que haya un poco de trabajo prospectivo y penséis qué educación debemos, qué preparación le tenemos que dar a estas personas, a estos niños ahora, para que se enfrenten a ese mundo que les va a venir. Para que la sociedad funcione necesitamos todo tipo de disciplinas y habilidades. ¿Cuáles crees que serán las más importantes para que las aprendan nuestros hijos en el futuro? Las habilidades necesarias para trabajar, aprender y ser ciudadano del siglo XXI se han unificado. Son las mismas habilidades. Verás, hay gente que hace largas listas, pero yo creo que al final se reduce a un par de cosas. Un estudiante debe aprender a pensar de manera crítica. Esto significa, según mis investigaciones, que los estudiantes deben saber hacer muy buenas preguntas. Hoy en día, saber hacer buenas preguntas es mucho más importante que memorizar respuestas fáciles. La segunda habilidad necesaria es la capacidad de colaborar. Cada vez más todo el trabajo se realiza de forma colaborativa. La tercera es tener buenas habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, y también para escuchar. Por último, deben resolver problemas de forma creativa. Descubrí con mi investigación que hay dos tipos de innovaciones: las que crean nuevas posibilidades, y eso es cuestión de juntar tiempo y talento, como Steve Jobs, y las innovaciones que son el resultado de soluciones creativas a problemas. He descubierto que solucionar problemas de forma creativa es cada vez más clave, es la habilidad más demandada. Esas son las 4 habilidades importantes, pero además creo que hay un par de disposiciones importantes. Los hábitos de la mente, los del corazón también, la capacidad de ser empático, creo que es muy importante en el mundo actual, esencial para el buen trabajo en equipo. Perseverancia, tenacidad, autodisciplina, por supuesto, pero también es necesaria una fuerte visión moral de la vida, una noción de lo que está inherentemente bien o mal. Creo que estas son las cualidades y habilidades más demandadas en el mundo laboral, y son las mismas que se necesitan para el aprendizaje y como ciudadano. El papel del profesor tiene que cambiar. Ya no es lo que enseñamos ni cómo lo enseñamos, es quién somos en el aula. Hasta ahora, los profesores trabajaban en un contexto de escasez de conocimiento, pero hoy ya no es así. El conocimiento es un producto, es gratis, está en cualquier dispositivo con acceso a Internet. No hace falta un colegio ni un profesor para adquirir conocimientos. ¿Qué es entonces un profesor en el siglo XXI? Yo defiendo que un buen profesor es un instructor de resultados. Instruye a los alumnos para alcanzar sus mejores resultados. Un buen profesor entiende el mundo del que vienen los alumnos y el mundo para el que debe prepararlos. Instruye constantemente al alumno para lograr estándares mayores. A mí me gustaría que todos los colegios tuvieran un fondo de innovación accesible para equipos de profesores que quieran probar cosas nuevas. Pero ¿cuánto presupuesto de I+D hay para nuestros colegios? Es broma, no hay presupuesto. Cuando investigué a algunos innovadores jóvenes, descubrí que tanto sus padres como sus profesores habían animado de manera explícita su motivación intrínseca y su potencial con 3 cosas: juego, pasión y propósito. Nacemos siendo curiosos, creativos e imaginativos. Es el ADN humano. Un niño de 4 años hace una media de 100 preguntas al día y casi cualquier niño de párvulos se considera a sí mismo un artista. Pero luego sucede algo a lo que llamamos colegio. Porque los niños cuando tienen 10, 11 o 12 dejan de hacer preguntas y empiezan a preocuparse por acertar las respuestas del examen. Y casi ninguno se considera a sí mismo un artista. Si entendemos que para el mundo es más importante lo que puedes hacer que lo que simplemente sabes, y que nos estamos alejando de la falsa credencial que es el tiempo que hemos pasado sentados en clases para aproximarnos a las competencias reales que se exigen en el siglo XXI, ¿cómo van a saber las empresas y universidades qué talentos tienen los estudiantes? La mejor forma para ello es ver el trabajo del estudiante.
Así que cada vez más se ve una tendencia hacia los portfolios digitales. Hay muchas plataformas para ello. De hecho, cada vez más empresas dicen: quiero ver una muestra de tu trabajo, quiero ver lo que puedes hacer. No me digas lo que has hecho, enséñamelo. A los padres de hoy en día los veo muy intranquilos. Ven un mundo mucho más competitivo que el que ellos vivieron. Así que es normal que quieran entrenar a sus hijos para ser niños perfectos, que vayan al colegio perfecto y luego a la universidad perfecta y al trabajo perfecto. ¿Cómo? Eso no funciona. Ir a una universidad de prestigio ya no es una ventaja competitiva como lo era antes. Como he dicho, el mundo quiere saber qué puedes hacer con lo que sabes, no dónde estudiaste. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres? Creo que una de las cosas más importantes que pueden hacer es motivar a los jóvenes para que encuentren inquietudes reales y las persigan. Inquietudes que puedan convertirse en pasiones. Se habla mucho de la determinación, la tenacidad, la perseverancia, la autodisciplina, pero ¿cómo se aprenden estas cosas? No será teniendo a una madre encima, gritando: ¡vete a hacer los deberes! No. Uno aprende perseverancia persiguiendo inquietudes reales. Inquietudes que se convierten en pasiones. Un joven que persigue un interés real, el cual puede convertirse en pasión y luego en objetivo, está creando su propio mundo. Puede que no sea el que sus padres siempre quisieron para él. Puede que no sea un mundo de fama y fortuna, pero será su mundo. Hay que reinventar la educación para la era de la innovación. Hay que reinventar la educación para el trabajo, el aprendizaje y la ciudadanía. Tenemos potencial e increíbles oportunidades para crear. Nos enfrentamos como especie a este enorme desafío y tenemos que comprometernos todos. Esto no es culpa de nadie. No es culpa de los educadores ni de los líderes. Todos debemos entender la necesidad de una educación diferente y vamos a tener que unirnos y crearla juntos. ¿Qué pesa más para encontrar trabajo? ¿Los conocimientos o las habilidades personales? Y le responde, dice, ambos. Dice, muchas universidades trabajan bien el conocimiento, pero descuidan las habilidades blandas, la comunicación, la empatía, la creatividad, la organización, el pensamiento crítico. Dice, en nuestra universidad impartimos un programa que se llama Raíces y Alas. Las raíces trabajan la personalidad, tu capacidad de sobreponerte a las dificultades, acabar con el pensamiento negativo, proclamar que tú puedes hacerlo. Las alas dan habilidades de comunicación para relacionarse con los superiores, los colegas o los subordinados, para trabajar en equipo. Es importante preparar a los alumnos en estas habilidades. Es decir, en la Universidad de Singapur ha hecho, como hizo Finlandia en su momento, un pacto. Es decir, esto no es un tema de gobierno, es un pacto social, en el que la población no habla tanto de fútbol y combina el fútbol con hablar de educación y hablar de... Ellos se han propuesto, como dicen ellos, ser un corcho en medio de potencias como están China, India, Indonesia, en medio. Dicen, nosotros tenemos que flotar en medio de gigantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desarrollando el talento humano. Desde los años atrás se planificaron, mandaron a sus investigadores por todo el mundo, cogieron lo mejor de la educación de aquí, de allí, de allí. El método Singapur ahora lo vemos aquí en los colegios de élite, pagando a los padres un montón de pasta. Primero lo investigaron, lo lanzaron, lo aplicaron en su alumno y ahora lo comercializan y le están sacando un pastón solo por venderlo ya empaquetado. Que estamos tardando demasiado en reaccionar, que los plazos cortoplacistas de las elecciones, 4 años, impiden planificar a medio y a largo plazo el futuro del país, y que debe ser la concienciación ciudadana, de aquí que estemos en Marbella Activa, y la concienciación ciudadana por estos temas, el empezar a hablar y a crear el clima necesario para no descolgarnos, aunque sea por puro egoísmo, no descolgarnos del estado de bienestar que tenemos, porque es que los vaticinios es que
países que no se enganchen al carro, pues van a quedar rezagados. Seremos los camareros de, como dicen, ¿no?, que nos dicen, nos condenaremos el parque de atracciones de Asia y vendrán aquí a divertirse y nosotros no estaremos. Y, sobre todo, tenemos que pensar en nuestros hijos. No todos vamos a ser Google, vamos a estar en Google. Y esto está llevando a una situación, podríamos decir, de unas multinacionales con unos poderes enormes que si éticamente o políticamente no imponemos la democracia de alguna manera, pues no sabemos a dónde puede llegar. Es decir, ahora mismo, si leemos a Harari, pues él dice, podemos estar en el cielo o en el infierno. Depende de las fuerzas que hagamos la población y la democracia. Esta me la voy a saltar. Entonces, lo que quiero es un poquito, tenemos que cambiar, tenemos que ir hacia esas competencias blandas y hacia a esa preparación para una sociedad de incertidumbre. Fijaros que lo más importante para chavales nuestros va a ser, por ejemplo, la capacidad de resiliencia, porque se augura que van a tener que pasar por reinventarse 3 o 4 veces en su vida, porque su profesión de pronto la va a hacer o se va a hacer de otra manera totalmente diferente y se van a tener que reinventar en el mejor de los casos, si pueden. Y entonces capacidades personales, de habilidades personales son mayores, porque de la ingeniería lo tiene a un clic, que la inteligencia artificial o la arquitectura te va a llegar y te va a poder asistir. No era como antes, que tenías que buscar el conocimiento. El conocimiento está próximo, lo que no está próximo son más estas capacidades que el propio conocimiento. Entonces, el tema es, ¿cómo están nuestros colegios, nuestros institutos? ¿Se habla de esto? ¿Se vislumbra esto? ¿Dónde estamos? ¿Cómo podemos cambiar hacia eso? Hay alternativa, estamos en ello, estamos intentando hacerlo de manera paulatina, pequeñita, imprecisa, descoordinada. La cuestión es que tenemos que unirnos y apoyar para que esto sea. La idea básica es ir de una educación de la enseñanza a una educación del aprendizaje. Cambiar el concepto de enseñanza por aprendizaje. Yo leí mejor al director de PISA, el que hace las publicaciones, el que sale hablando de los rankings, contando que China, dice algo sobre China, dice China, en un momento, como ellos funcionan con economía planificada y todo eso, se planificaron ser la fábrica del mundo. Y lo consiguieron, son la fábrica del mundo. Ahora no hay nada, fábricas, están todas allí metidas, fabrican todo y cuando quieras y como quieras. Dice, ahora en algunas regiones de China han lanzado esta consigna a sus colegios, prohibido explicar. ¿Por qué? Porque quieren que los niños aprendan desde el descubrimiento, desde la creatividad, porque quieren ser los diseñadores del mundo. No quieren que vayamos los diseñadores europeos a darles los modelos y ellos reproducirlos. Ya en la última exposición esta de móviles que habéis visto en Barcelona, ¿qué marca era la que ha sacado el móvil que se dobla? Ya es China, ya no es europea, ni americana, ni incluso japonesa. Ellos van, pero veis que hay una relación muy directa entre los propósitos y la manera en que los procesos educativos pueden condicionar la realidad de las cosas a un medio plazo y a un plazo.
¿Y cómo se produce el cambio? ¿Cómo es como la cocina de Ferran Adrià? ¿Cómo descomponemos y componemos otra vez? ¿Cómo borramos y desaprendemos y volvemos a aprender? Es poco, fíjate los chinos que como son radicales, prohibido explicar, santa, y lo consiguen todo, lo consiguen de esa manera. Bien, entonces, para los que no somos docentes, estamos ahora, lo que decía ese hombre también en su intervención, el Tony Barnett, el desarrollar competencias, destrezas, habilidades en el alumnado versátiles, conocimientos, que decía, ahora vamos a abandonarlos. No, al revés, conocimientos también, pero conocimientos aplicados, conocimientos relacionados con la realidad, que sean significativos para el alumno y que el alumno los sepa extrapolar a situaciones de la vida real y le ayuden a resolver problemas con los que se encuentra. Lo de las competencias, pues ya veis, tenemos las sociales y cívicas, que son las mismas de siempre, las lingüísticas, las matemáticas y tecnológicas, las de conciencia y expresión culturales, que son también la educación física y la artística, que entran ahí. Vemos las nuevas, las de nuestra época, el aprender a aprender, muy importante, la competencia digital y el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, que no solo se tiene que pensar desde el punto de vista de que todos vamos a ser empresarios, sino lo que hemos dicho, es que tenemos que reinventarnos, que tendrán que reinventarse varias veces y tendrán que tener un sentido de cómo situarse en el mundo. Y esto, para que profundizar un poquito más, os pongo una cosa que ya venimos trabajando desde la LOCSE, que son esto de las taxonomías de Bloom, para que comprendamos qué es esto de dónde. Fijaros, aquí es una pirámide que los procesos cognitivos van de los más simples a los más complejos. La escuela no se puede quedar en memorizar y comprender. En la escalera tiene que trabajarse a fondo. Lo más llegamos a aplicar, aplicamos fórmulas, aplicamos conocimientos, pero analizar, evaluar, criticar, el espíritu crítico, la capacidad de evaluar, de criticar y sobre todo la última, crear, es fundamental. Entonces, el trabajo por competencias lo que nos lleva desde el punto de vista de la docencia es a que cuando trabajemos con nuestros alumnos tengamos esto muy claro y a dónde estamos incidiendo. Que muchas veces pues hacemos los ejercicios del libro y no nos fijamos si ese ejercicio del libro va dirigido a memorizar y todos los ejercicios del libro van a memorizar y a comprender y los niños lo hacen oralmente. Entonces es volver. La lengua como asignatura transversal. Todos somos profesores de lengua, incluidos los padres. Todos somos y todos tenemos que potenciar la lengua, sobre todo en los aspectos comunicacionales, el saber escuchar, la escucha activa, que vivimos en un mundo de sordos. Hablamos cada uno nuestro discurso y estamos pensando lo que tengo que responder, pero no escuchamos. La estrategia para el 2025 de Europa se centra en la alfabetización digital y en los idiomas. En la del 2020, que no la vamos a cumplir aquí, era el abandono escolar temprano, que nuestros índices no hemos logrado llegar al 10% que estableció y tenemos que seguir trabajándola. Y tenemos que cambiar la forma de enseñar, de aprender los idiomas. Estamos con la metodología ICLE en los centros bilingües, en las que se tiene que utilizar el idioma también como una herramienta vehicular de algún área, que no sea solo aprender inglés por aprender inglés, sino aprender inglés o dar las naturales en inglés y utilizar el inglés como herramienta para dar otra asignatura. Y desde la asignatura de inglés, de lengua y pues se apoya no tener que repetir que los adjetivos en la clase de inglés, la de francés y en la de castellano, sino que se coordinan también todos. La capacidad colaborativa o cooperativa que hablaba el Tony Barnett es fundamental
y es fundamental en nuestra sociedad si queremos hacer una sociedad desarrollada, porque es la base de la inclusión, de la atención a la diversidad, de la escuela para todos y para todas, sin distinción. Entonces es un elemento de equidad, la educación tiene que ser un elemento de equidad y tiene que atender a todos, no es el aspecto competitivo de solo de los mejores los que mejor van. Entonces, para trabajar eso, pues hay también una serie de herramientas. El trabajo cooperativo es una de ellas. El trabajo cooperativo se ha desarrollado mucho la investigación del trabajo cooperativo hasta resumirla en unas, lo que llaman estrategias simples o estrategias complejas. Las estrategias complejas son las que utilizan en investigación superior, ¿no? Y las herramientas simples, pues tenemos ahí como puede ser esto del folio giratorio. Pues folio giratorio, primero es que el trabajo cooperativo se ha estudiado, tiene que tener unas pautas para que funcione. Tienen que ser grupos pequeños, 4 o 5 niños, heterogéneos, en los que haya unos mejores, uno que va mal, uno que va muy bien, y con unos principios de interdependencia positiva. Las notas de uno las sacan todos, es decir, la nota es única para el equipo, lo que obliga a todos a colaborar, a cooperar. Aunque luego se mira la responsabilidad individual de cada uno, no es que, sino... Y luego se utilizan estrategias. El folio giratorio, por ejemplo, queremos hacer una composición o un comentario sobre algo, pues pasa el folio y cada uno va escribiendo una frase, luego las leen todas, las recomponen y tal. Parada o esta lápices al centro, pues uno hace, bueno, cada miembro del equipo asume un rol, uno es el que da las palabras, el otro es el secretario que va apuntando los resultados, el otro es el que vigila si están interviniendo todos y va anotando el grado de calidad de las intervenciones. Las lápices al centro, por ejemplo, pues eso, el profesor pone un problema, pone los lápices al centro, todos opinan cómo se debe resolver ese problema, cuando lo han resuelto a nivel... Se han puesto de acuerdo todos, cogen el lápiz y lo apuntan. Son estrategias que antes, cuando decíamos trabajo en equipo, aquello es que uno hacía todo el trabajo y los otros se quedaban sin trabajar. Ahora está estudiado con herramientas, hay unos objetivos de equipo para ver si el equipo, y hay previamente unas dinámicas para ver el valor de la cooperación, porque la cooperación no está ahora mismo innata. Hay que trabajarla y entonces hay que hacer ejercicios para hacerlo. Podríamos decir, la comunidad de aprendizaje es un aspecto de trabajo cooperativo llevado al máximo, en la que a cooperar entran las familias, se integran dentro del colegio, hay voluntarios que van a los grupos cooperativos que hemos dicho, pues hay un voluntario adulto que no dice las cosas, sencillamente dinamiza para que venga, ánimo, da ánimo, regula, y eso es una técnica que se llama grupos interactivos. Se hacen tertulias con las familias, tertulias dialógicas con las familias, y tiene objetivos no solo de cambiar el colegio, sino incluso de intervenir dentro del ámbito social en el que el colegio se encuentra. Está teniendo un éxito buenísimo en barriadas muy desfavorecidas, porque las expectativas nunca se bajan. Se llega y se le dice a los alumnos, tú vas a sacar el graduado, aunque estés en las 3.000 viviendas, aunque estés en las albarizas. Esas son las expectativas y nosotros te vamos a poner los medios para que tú llegues ahí. Y los medios son pues estas prácticas de éxito que hacen, que está cuando ven que las madres gitanas van allí en las 3.000 viviendas, que es donde hay 2 o 3 colegios que se han convertido en esto, y hacen tertulias dialógicas leyendo libros de la literatura clásica, pues los niños luego leen, se enganchan a la lectura. Para trabajar la inteligencia emocional, la regulación emocional, nosotros hemos visto, estamos trabajando, que uniéndolo con técnicas de meditación, el mindfulness, podríamos decir una meditación laica. El mindfulness está inventado del budismo, la meditación en el cristianismo es la oración, aquellos rosarios, ora pro nobis, eso era meditación. Lo mismo que hacían los budistas, que se iban, los budistas a un nivel mucho más extremo,
y desde hace 6.000 años lo vienen haciendo con el yoga y con todas sus investigaciones. Ellos han investigado el interior, mientras que en el mundo occidental nos hemos volcado más hacia lo físico, lo externo. Pero es una herramienta validada ya por la investigación científica. No, ahora que estamos con el tema de las pseudociencias, no es una medicina, no es, aunque hay gente que la vende como tal, pero sí es una potente herramienta de regulación emocional. Está comprobada para regular el estrés, controlar, mejorar la atención. Tiene una gran cantidad de propiedades practicándola de forma, y además es así de simple. Lo que hemos hecho ha sido un cortito, le llaman body scan, que en realidad hay que pasar por todas las partes del cuerpo y las va relajando si quiere, si hace esa técnica, pero la más simple es respirar, inspirar y expirar, respiración abdominal, dejar la mente relajada, que no se queden los pensamientos estancados delante, pensar, hacer como dentro de la mente, como poner una pantalla y ver pasar por allí tus pensamientos, no dejar que se paren, sino hacerlos pasar, lo mismo las emociones, hacerlas pasar. Y la neurociencia dice que es como si hiciéramos en un ordenador cuando hacemos, que se nos ha quedado colgado, que hemos abierto muchas pantallas, se ha quedado, nuestra mente así, está continuamente agitada, llega un momento que se satura y tú haces un reset y reinicias de nuevo el ordenador y aquello rula con velocidad normal. Una estrategia, ahora mismo tenemos un ejemplo que estamos haciéndolo, el Colegio José Banús pues está trabajando en el lago de las Tortugas, está haciendo, es decir, cuando hace un proyecto de trabajo que tiene relación con una realidad, que además los niños prestan un servicio, el aprendizaje es servicio, la significatividad que ese aprendizaje gana para los niños es enorme, es desarrollo de competencias tal como lo decía el Tony Wagner, viviéndolas y además responsabilizándose, donde entran los aspectos éticos con los del conocimiento y con todo. El trabajo por proyectos, no puedo pararme en explicarlo, pero que es, en vez de trabajar por materias, por asignaturas, es trabajo interdisciplinar en lo que se busca un producto, que el producto puede ser ese. Vamos a cuidar el lago de las Tortugas y vamos a estudiar aquello. Y ese es el producto. Al final, el producto puede ser elaborar un vídeo sobre el lago de las Tortugas. Y entonces se escalan todas, siguiendo la pirámide del Bloom, aquel que hemos visto, pues se van escalando ejercicios, tareas, actividades y tareas, cada vez complejas y fáciles, de todas las áreas que confluyen en desarrollar el proyecto, que es un proyecto que luego se comunica al barrio, a los padres, y que para ellos tiene mucho significado. Y esos aprendizajes, aprendiendo así, pues se consolidan no solo conocimientos, sino destrezas, habilidades, competencias. El otro de la creatividad, pues es lo mismo. Fijaros con esto el Edward de Bono se ha hecho millonario con la técnica de los 6 sombreros, que es una técnica para toma de decisiones, pero en la empresa. Porque esto es tan fácil como que se pone un tema, es decir, queremos hacer un proyecto, hacer el proyecto o queremos buscar proyectos. El moderador va dando la palabra y dice, nos ponemos el sombrero amarillo, y entonces decimos todo lo favorable al proyecto. El sombrero negro, todo lo negativo después, y van cambiándose los sombreros y van viendo todo lo positivo, todo lo negativo, todo lo que sale visceralmente, los hechos objetivos, que es el sombrero blanco, y esos departamentos que tiene Google, que tiene un departamento de de proyectos imposibles, el creativo, locuras, todo lo que quiera. Es decir, este es un proyecto, van cambiando, hacen varias giras, toma de decisiones, una herramienta de expandir la creatividad, de ver las posibilidades y de toma de decisiones con la máxima información. Brainstorming, hay montones de herramientas. Y terminamos en lo último, la parte de la evaluación.
Fijaros bien que es el aprender a aprender es una de las competencias clave que se ha puesto, porque la investigación nos ha demostrado que es fundamental que yo, para aprender algo, tengo que saber primero lo que sé sobre eso. ¿Os entendéis? Y cómo lo debo de aprender. Esa es es decir, ahora mismo los compañeros, los maestros y los profesores de secundaria están negros porque hay que rubricar. Rubricar es hacer una rúbrica, es decir, para autoevaluarse los alumnos. Si hemos terminado un trabajo, has terminado el trabajo bien, tal, lo has trabajado, pero te ha faltado tal cosa, has trabajado a medias, no lo has hecho. Entonces tú te sitúas ahí, te vas autoevaluando, es decir, la autoevaluación como herramienta de saber lo que sé, de saber lo que he aprendido y lo que me falta por aprender. Es una estrategia. ¿Qué es lo que quiere decir? Eso se puede hacer aquí, de cada tema que vayamos aprendiendo, poner la diana y ellos van, desde infantil, van rellenando con colorines hasta dónde han llegado a aprender de lo que se está trabajando y van rellenando la diana hasta dónde. Y en esta ya lo veis, rutina de pensamiento, la escalera ¿en qué otras ocasiones puede? Bueno, primero se empieza por abajo, ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Soy consciente de cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? Porque estamos hablando de competencias, no de conocimientos. ¿Y en qué otras ocasiones podré aplicar esto? Hacer eso como rutina en la escuela nos orienta a lo que hemos dicho. En los centros, pues es lo que hemos dicho, los centros hay que empezar primero creando la voluntad colectiva del centro, porque aquí no vale que lo hagamos unos pocos. Aquí hay que ponerse todo el centro y elegir unos objetivos e ir poco. No podemos pedir a los colegios que cambien de golpe, porque eso es imposible. Hay que primero crear sensación de equipo, voluntad de mejora conjunta, y las herramientas que tenemos ahora, a esto me dedico yo ahora a dar la formación de esta, cómo hacer un buen diagnóstico de dónde estamos en el centro, memoria de autoevaluación, elaboramos un plan de mejora, nos marcamos unos objetivos comunes para el centro, que lo apoyamos con un plan de formación, si no hace falta, si no hace falta no, pero tenemos un plan de formación, lo ponemos en marcha, le hacemos un seguimiento, le hacemos una evaluación y cuando ya lo hemos comprobado, pues lo metemos en nuestro plan de centro ya como una herramienta a continuar siempre. Así los planes de centro, que la mayoría de centros están un poco mortecinos, pues los vamos haciendo reales. Y, por último, nos hemos dado cuenta, la investigación educativa, de eso que decíamos antes, de que cambiar es muy difícil. Hay que construir para construir. Nuestra normativa está llena de propuestas que se basan de esta frase, práctica reflexiva, reflexión sobre la práctica, reflexión-acción. Es decir, la investigación se ha dado cuenta que para que yo cambie algo de mi práctica profesional, pero para que yo cambie algo como persona, en mi trabajo, en cualquier trabajo, no solo... Primero tengo que ser consciente, tengo que hacer un análisis de qué es lo que hago sobre ese tema. Es decir, ¿cómo enseño yo la multiplicación? A ver, ¿cómo enseño la multiplicación? Me describo bien cómo enseño la multiplicación. ¿Por qué? Porque lo aprendí a la normal, porque lo vi a un compañero o porque me lo enseñaron así. ¿Por qué? Una vez que soy consciente de mi parte que hasta ahora ha estado semiconsciente o inconsciente, ellos le llaman a eso la gestal, pues lo contrasto con las teorías que se me presentan y a partir de ese contraste elaboro una nueva teoría, la pongo en práctica, la valido en la práctica y puedo hacerlo. Entonces intentamos que los centros hagan procesos de mejora continua y que lo hagan por medio de reflexión sobre la práctica. Y nosotros desde Marbella, pues lo que queremos es que la sociedad, que
aquí generar las dinámicas, hacer que Marbella sea una ciudad educadora. Esto tendría para otro tema aparte, porque para que todo eso se pueda hacer práctica, la sociedad tiene que, la ciudad tiene que acogerlo. Los niños tienen que experimentar, como en el Lago de las Tortugas, pero con el patrimonio, con el medio, con las instituciones sociales, cómo funcionan, con todo tiene que estar a disposición, los medios de comunicación, como estamos intentando, todo tiene que estar a disposición de los niños, y los niños tienen que volcar su análisis sobre la realidad y luego devolver a la sociedad sus propuestas de mejora. Hay un autor que se llama Francesco Tonucci que habla de la ciudad de los niños y que parte desde empezar por los caminos escolares, es decir, para que todos los niños, los padres no dejen a los niños en la puerta del colegio, sino que se hacen una ruta escolar y los padres lo dejan a 3 kilómetros en un punto, allí se reúnen todos, van juntos, van hablando entre ellos, van haciendo amigos. Los comerciantes y toda la gente es consciente que tienen que vigilarlos y protegerlos, se hace conscientes. Ya son 400 y pico ciudades educadoras en el mundo, hay algunas, creo que Pontevedra me parece que es, pues ha cambiado lo de la peatonalización, las aceras más anchas, los carteles a la altura para que los puedan ver los niños, los parques, y crear el consejo de niños en el ayuntamiento. Y el consejo de niños da su opinión sobre todo lo que se hace en algunas ciudades. Es decir, pide las condiciones que tiene que tener el próximo polideportivo, o que tiene que tener el jardín tal, o los parques infantiles, como dice, que tú vas a un parque infantil de una ciudad y ya has visto todos los parques infantiles de todo el mundo. Y además, son siempre evitando el riesgo, cuando los niños lo que quieren es riesgo. Estuve en una charla, en una jornada de una guardería, y tenía en mitad de la guardería tenía un hall enorme y tenía un pedazo de árbol enorme. Cuando yo veía a los niños digo, Dios mío, los niños subiendo arriba y experimentando el riesgo. Y con esto, porque no podemos más, pues os doy las gracias, y una última intervención es vuestra, si queréis hacer, antes de marcharnos. Bien, pues muchas gracias y esperamos que os haya dado algunas orientaciones. Bueno, estamos con Rubén López. Rubén, ¿crees que nuestro sistema educativo está preparado para afrontar los retos del siglo XXI o tenemos que mejorarlo mucho? Hombre, tenemos que mejorar, pero tenemos también nosotros, los docentes, poner también de nuestra parte. Sí es verdad que quedan cosas, pero como ha dicho Manolo ahora en la conferencia, que es verdad que tiene que haber una implicación de todos. Si no hay implicación de todos, es más complicado. ¿Qué valores crees tú que son más necesarios para la educación en el siglo XXI? Hombre, los valores en general, yo creo que son todos interesantes, y en la educación actual se tienen que trabajar todos. Es lo que dice también lo que ha dicho Manolo, el tema de la educación emocional es algo que hoy en día, con el tema de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, es algo que nosotros en el colegio, en la escuela, se tiene que trabajar bastante. Es decir, que es algo fundamental, el tema de la inteligencia emocional. Ajá, otra cosa. Sí. Realmente nuestros centros, ¿hay una cultura de centro? ¿Hemos conseguido esa unidad de criterio o todavía seguimos yendo cada uno por donde...? Ese es otro tema importante, lo que hemos estado comentando. Tenemos que llegar, yo creo que todos los centros tienen que llegar a un acuerdo, a unos criterios, lo que comentaba Manolo también en la conferencia. Cuando una familia está buscando un centro determinado porque trabaja una cosa que a ellos les gusta, es decir, en ese sentido también la escuela pública tiene que aprender a unificar una serie de criterios que nosotros sabemos que funcionan y que son buenos. Pero todavía eso en la escuela pública no se ha llegado a conseguir, la verdad. Ajá. Y para terminar, sí. Un sueño que pienses que se nos pueda hacer realidad. Un sueño, pues lo que hemos estado comentando ahora mismo, es decir, intentar que todo eso llegue a la escuela pública, de que haya un mismo criterio en el que las familias no tengan que ir buscando un centro determinado, sino que en todos los centros se trabajen esas cosas, esas buenas cosas que nosotros tenemos,
y sin tener que buscar uno determinado. Estamos ahora con José Luis González, director del Colegio Alborán. José Luis, ¿crees que nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestros institutos están preparados para afrontar la educación que necesita el siglo XXI? A ver, creo que ahora mismo hay un movimiento, pero está siendo no desde arriba, sino desde abajo, ¿no? Y eso también tiene un punto interesante, ¿no? Hay muchos profesores que están concienciados, hay más información ahora mismo que se está moviendo, cada vez más, pero es verdad que creo que hace falta mucho todavía. Por eso estos encuentros son tan importantes, ¿no? A nivel de formación, a nivel de espacio, es decir, el concepto, el paradigma de la educación es ya urgente que cambie, está ya un poco atrás, ¿no? Pero estamos en camino, Ajá. ¿Crees que es posible despertar sí, diplodocus ahí que parece que es inamovible y de que...? Sí. Hoy se ha hablado aquí incluso de algunos proyectos que se habla ya de decenas de ciudades que lo están llevando a cabo. El contagio es lento, porque ya que no viene de arriba, repito, tendrá que venir de abajo. Es lento, pero yo creo que es imparable ya, ¿no? La educación tradicional, la clase magistral como recurso único ya no tiene sentido. Eso ya es un hecho. Ojalá que lleve razón. Ojalá. Muchísimas gracias, José Luis. A vosotros, muchas gracias. Estamos con Carmen Pino. Carmen, ¿cuál es tu trabajo? Pues ahora mismo hago arteterapia. Apoyo a personas de cualquier edad para su crecimiento personal, autoconocimiento, mejorar su bienestar en general. Oye, ¿crees que nuestros centros educativos están realmente preparados para afrontar la educación que necesita el siglo XXI o no, todavía hay mucho por hacer? Hay muchísimo por hacer. Por ejemplo. Muchísimo. Bueno, pues hoy nos han instruido mucho, pero estoy totalmente de acuerdo en que hay que cambiar. Una cosa que comentaba es que los niños necesitan ver la utilidad de lo que están haciendo dentro del aula. Eso para mí es básico. O sea, yo lo veo en mis hijos, pero mamá, ¿esto para qué sirve? ¿Yo esto para qué me lo voy a meter? Yo esto no quiero estudiarlo. ¿Para qué? O sea, si ya tienen el conocimiento, lo tienen ya a mano en cualquier momento del día, en cualquier segundo. Entonces, pues hay que enseñarles a manejarse en la vida, las habilidades personales, sociales, comunicativas, todo lo que hoy se ha comentado. Y bueno, hay que empezar por el propio centro, prepararlo a nivel físico, yo veo el centro de mis hijos, centro público, y es una cárcel, estéticamente, y la sensación que tienes cuando entras es de cárcel. Están ahí, encerrados, pasando unas horas, estudiando unas cosas que no les interesan nada, y con unos profesores con más competencia, otros con menos, con más capacidad, menos habilidades para afrontar este reto de encontrarse con un grupo de personas desmotivadas. O sea, que nos hace falta realmente a todos, profesores, alumnos, padres, madres, nos hace falta que este sistema despierte de una vez. Nos hace falta mucho cambio. Pues nada, vamos a animarnos, a ver si lo conseguimos. A ver. Venga, gracias. A vosotros. Estamos con Leónides, que es el director de el Pablo del Sar. Leónides, ¿de verdad crees que nuestros centros están preparados para afrontar la educación que necesita el siglo XXI o necesitamos movernos un poquito? No, los centros, bueno, ya a nivel de instalaciones por supuesto que no, y después yo creo que ya lo que es a nivel de estructura de organismo, yo creo que estamos a la expensa del buen hacer de los profesores que de manera voluntaria intentan innovar. Yo creo que en cualquier gremio profesional, por ejemplo en medicina, sería inconcebible que existen nuevos métodos y el doctor que no lo implementa, pues lógicamente saldría de la plantilla. A nivel educativo no pasa eso, es decir, existe libertad, incluso hay detractores que pueden destruir los proyectos. Yo creo que eso es inconcebible. Entonces, mientras que tengamos esa falta de cobertura desde la administración, en la cual se obligue, entre comillas, pero es que hay una necesidad a formarnos en las nuevas innovaciones, y que aquellas personas que no compartan esta metodología, pues costen por otros sistemas o por otros centros, pero nos tienen que dar facilidades. No podemos actuar de una manera individual, y cuando alguien está en contra, pues lógicamente que tengamos un apoyo para esas personas que si no comparten nuestros proyectos, pues que vayan a otros centros o se dirijan a otros ámbitos profesionales, creo yo. Pues nada, vamos a esperar que esto suceda. Ojalá que se enganchen al carro en vez de poner, no sé, piedras en la rueda, que se enganchen al carro, ¿no? Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti.